Bien, acá se escucha mucho el viento, entonces como para que no se escuche tanto, vamos a poner los auriculares. Acá tenemos. Muy bien, perfecto. Recuperamos algunos perdidos de ayer. Muy bien. Muy bien, perfecto. Estamos como para empezar nomás. ¿Todo listo? Papel en mano, lapicera en la otra. Empezamos. Mostrando la clase del día. Clase número 43, 5 de octubre, martes. ¿Se escucha bien ahí? Sí, profe. Sí, profe. Y se ve bien todo. Excelente. Perfecto. Bien. Entonces, clase número 43. ¿Quién diría? ¿Quién diría? ¿Quién diría 43 encuentros grupales, 3 encuentros individuales con la corrección de carpeta y 3 integradores? Así que serían, ¿cuántos son? 43, 46, 49. 49 encuentros hemos tenido. Pues serían 43 clases. 3 de corrección de carpeta, 3 de integradores, así que al menos 49. Así que la semana que viene vamos a tener 50 encuentros. ¿Qué tal? Medio, medio siglo. Como siempre, recordamos el cronograma, recordamos la fecha, 30 de octubre, no se comprometan, 9 horas, estamos por el Zoom de la tarde para hacer el cuarto integrador. Mañana tenemos parcial presencial en la Universidad Pascal. Allí le vamos a tomar la primera parte, hasta propagación en medio continuo, hasta points. Ya hace 3 semanas que estamos presenciales. Muy bien. En todas las unidades nosotros hemos puesto el objetivo que buscamos. Entonces, para orientar al alumno, ¿qué es lo que tiene que aprender? Fíjense, en guías de ondas, nosotros buscamos que el alumno adquiera un claro dominio en la fundamentación del comportamiento de los campos eléctricos y magnéticos en regiones limitadas por paredes conductoras paralelas a la dirección de propagación de la onda y de sección transversal uniforme. Es decir, que lo que nosotros pretendemos es que ustedes puedan explicar qué es lo que sucede con esa onda electromagnética en esa región limitada por paredes conductoras paralelas. Es decir, que si nosotros tenemos un conductor hueco,
ustedes puedan fundamentar qué es lo que sucede. Para eso es que vimos nosotros reflexión oblicua, para poder explicar qué es lo que pasaba con esa onda que llegaba acá y se iba reflejando. Y que por esa reflexión aparece una onda estacionaria perpendicular al plano de donde se refleja y una onda progresiva paralela a ese plano de reflexión. Para hacer el análisis de las guías de ondas, ustedes van a encontrar que partimos de primera y segunda ecuación de Maxwell. Como la onda se propaga por el interior de esas paredes conductoras, hacemos que sigma sea igual a 0. O sea, en el interior tenemos, en principio, mu sub 0, epsilon 0, y nosotros para hacer el análisis decimos que sigma es igual a 0. Por lo tanto, acá, en la expresión de la primera ecuación de Maxwell, eliminamos sigma. ¿Se acuerdan que era sigma más j omega epsilon por e a la menos alfa z? Entonces nos queda la primera ecuación de Maxwell expresada en j omega epsilon por e a la menos gamma z. Y la segunda ecuación de Maxwell la expresamos como el rotor del campo eléctrico por e a la menos gamma z es igual a menos j omega mu por h por e a la menos gamma z. Así que tendríamos primera y segunda ecuación de Maxwell. Aquí resolvemos los rotores, tanto del campo magnético como campo eléctrico. Nos van a quedar 6 ecuaciones, de las cuales nosotros nos van a quedar 3 de la primera ecuación de Maxwell y 3 de la segunda, porque la vamos a hacer una con respecto a cada eje. Cuando sacamos el rotor nos va a quedar una expresión en X, una expresión en Y y una expresión en Z. Cuando sacamos el rotor del campo eléctrico nos va a quedar una en X, una en Y y una en Z. De esas 6 ecuaciones, nosotros vamos a despejar. Nosotros primero, ¿qué dijimos? Y como las guías de ondas tienen dos modos de propagación en el interior, lo que vamos a hacer, el transversal magnético, tiene, ¿cómo lo ponemos? Transversal magnético, Hz es igual a 0. En el transversal eléctrico, Z es igual a 0. Las 4 restantes componentes existen en los dos modos de propagación. Ya lo dijimos a eso. Entonces, en esas componentes, nosotros las vamos a encontrar en función de EZ y HZ. Entonces encontramos E sub X, E sub Y, HX, HY, función de EZ más HZ. ¿Por qué? La buscamos como una expresión que sea función de una suma de ellas. Para que si nosotros estamos en el transversal magnético y EZ es igual a 0, directamente tachamos todas las EZ y nos queda la función HZ. Si nosotros estuviéramos trabajando
si nosotros estuviéramos trabajando con el transversal magnético, donde HZ es igual a 0, entonces, ¿qué hacemos? Tachamos HZ y trabajamos con la otra función. Bien, esa función nosotros la tenemos expresada de esta manera. Hx, Hi, E sub x y E sub y en función de z y hz. Así nos queda la expresión. Entonces, saber explicar el por qué, como el modo transversal magnético tiene hz igual a 0, tenemos hx, hi, E sub x, E sub y. Como el modo transversal eléctrico tiene EZ igual a 0, buscamos E sub x, E sub y, hx, hi. Pero acá también nos olvidamos hz y acá también tenemos ez. Entonces tenemos hx, hi, E sub x, E sub y, E sub x, E sub y, hx, hi. Existen en los dos modos de propagación. Entonces, eso es lo que obtenemos acá. Hx, hi, E sub x, E sub y, en función de EZ y HZ. Entonces, después tenemos que trabajar para encontrar EZ y HZ. A ver si tenemos acá. Sí, acá tenemos. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Habíamos dicho que, ayer le puse el signo cambiado, acá yo puse gamma cuadrado menos omega cuadrado mu epsilon, pero si lo expresamos así, h cuadrado es igual a gamma cuadrado más omega cuadrado mu epsilon, si no, gamma cuadrado es igual a h cuadrado menos omega cuadrado mu epsilon. Me parece que ayer yo lo había puesto, a ver, acá, sí señor. Acá, ojo, que es h cuadrado es igual, gamma cuadrado más omega cuadrado mu epsilon. ¿Está bien? Bien. Entonces, llegamos a esta expresión. En el modo transversal magnético, la que dirige es Z, porque el HZ es igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar con el modo transversal magnético? Fíjense que tiene una constante que va a ser la amplitud, seno de mpi sobre a por x por el seno de npi sobre b por i. Nosotros dijimos que esto después lo vamos a utilizar para representar, como lo podemos poner acá, h cuadrado va a ser igual a mpi sobre a al cuadrado
más npi sobre b al cuadrado. Pero si nosotros comparamos el EZ, ya vamos a comparar con el HZ, resulta que el EZ está en función de senos. Entonces, cuando nosotros ponemos el modo transversal magnético con los subíndices, Mn, que habíamos dicho que eran los números de semiciclos contenidos en el ancho y en el alto, los semiciclos, por eso tenemos que tener en claro cuando representamos por acá, a ver, creo que lo pusimos por acá, a ver, realización, no, mucho antes entonces, cuando generamos la onda. A ver. Acá. Nosotros dijimos, cuando veíamos reflexión oblicua, dijimos, tenemos una onda estacionaria y una onda progresiva. Cada uno de estos semiciclos son los que van a estar presentes en la guía de onda. El M y el N va a ser el número de semiciclos contenido en el ancho y en el alto de la guía. Pregunta conceptual. ¿Qué es lo que es M y N? Son el número de semiciclos contenido en el ancho y en el alto de la guía. Entonces, cuando analizamos esto que tenemos aquí, vemos que si nosotros hacemos, ahí lo vamos a poner por separado, así. Es Z, entonces dijimos en el transversal magnético, va a ser la que maneja la cosa porque en el transversal magnético Hz es igual a 0 porque existen solamente los modos transversales del campo magnético. Eso es lo que nos dice el modo. Entonces, como nosotros encontramos todo en función de Z y Hz, todas las funciones de Hz van a ser igual a 0. Entonces, si M es igual a 0, seno de 0 es 0, nos da que Z es igual a 0. Si todas las otras componentes están en función de Z, no habría propagación. Por lo tanto, M tiene que ser distinto de 0. Si N es igual a 0, ¿qué pasaría? Si el número de semiciclos es igual a 0. Y lo mismo, profe, porque también queda Lo mismo, multiplicado. ¿cierto? EZ es igual a 0. Por lo tanto, N tiene que ser distinto de 0. ¿Eh? Entonces, vamos a encontrar que el modo mínimo o modo dominante en transversal magnético
es 1, 1. Y de allí podemos ir incrementando. Supónganse, podemos tener transversal magnético 1, 2, transversal magnético 2, 1, y así sucesivamente. ¿Está bien? ¿Queda claro? El que nosotros vamos a usar y el que se usa en la práctica es el transversal magnético 1, 1, para el modo transversal magnético. Pero tenemos la posibilidad de ponerle dos elementos radiantes y poder incrementar el modo. ¿De acuerdo? En el modo transversal eléctrico, a ver si tenemos por acá la fórmula. Sí. En el modo transversal eléctrico, vamos a encontrar Mn, y en el modo transversal eléctrico EZ es igual a 0, porque solamente existen del campo eléctrico los modos transversales. En el campo magnético existen todos. Entonces, ¿qué va a pasar? Si M es igual a 0, nos queda que Hz es igual a C coseno de Npi sobre B por I, donde I es la posición en el eje Y. Si N a 0, Hz va a ser igual a C coseno de Mpi sobre A por I. Si M es igual a 0 y N es igual a 0, Hz es igual a una constante, como todas las otras componentes están en función. ¿Lo tenemos? Acá. Acá. Como todas las otras componentes son función de la deriva del campo magnético, serían 0. Por lo tanto, no puede tener Profe, Hz. tengo una consulta. Hz es igual a constante, tenemos Hx igual a 0, Hi igual a 0, E sub x igual a 0, E sub i igual a 0. Por lo tanto, esta no. Sí, diga nomás. Profe, tanto cuando m es igual a cero como cuando n es igual a cero, ¿queda multiplicado por i el hz? El coseno abarcaría esto, porque estaríamos analizando, si la miramos de frente a la guía, este es A, pero nosotros vamos a buscar una posición en X, supongamos. Si yo quiero saber Profe, entonces cuando n es el, igual a cero no debería quedar multiplicado por x, ahí el coseno, en vez de por i.
N por I. Acá. O sea, si... Cuando n es igual a 0, hz igual a coseno de m pi sobre Ah, a X, por acá en la segunda. x. En la segunda. Claro, Sí, 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 sí. ahí está. Esa era mi Sí, duda. sí. Sí, sí, sí. Perfecto, gracias. O sea, acá era por I y acá por X. Sí, señor. Sí, sí. O sea, se nos va, en el primer caso, se nos va esto, y en el segundo caso se nos va ese término. Entonces, lo que nosotros estamos analizando es el campo en cada punto de la guía, dándole valores a X y a Y. Con eso podemos saber cuánto vale el campo en cada punto. Por lo tanto, vamos a encontrar en el modo transversal eléctrico, vamos a encontrar que nos permite transversal eléctrico 0,1, transversal eléctrico 1,0. Y de ahí para arriba. 1,1, 1,2, 2,1. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vemos por qué el transversal magnético solo admite 1,1 y el transversal eléctrico 0,1 o 1,0, es por la función de cada uno de los campos. Como el HZ está en función de cosenos, nos permite hacer el 0,1 y 1,0. Mientras que el transversal magnético solo permite de 1,1 para arriba. ¿Sí? Esa es una pregunta conceptual que solemos hacer para justificar el por qué o si se puede. Digamos, ¿cuál es el campo mínimo para el transversal magnético? ¿Cuál es el campo mínimo para el transversal eléctrico? ¿Y por qué? En el transversal magnético, LZ está en función de senos, entonces si nosotros hacemos 0, M o N, se nos va EZ, como los otros componentes están en función de Z, se nos va todo. En HZ está en función de cosenos, admite el 0,1 y el 1,0. ¿Y por qué no admite el 0,0? Y porque si HZ se transforma en una constante, porque sería coseno 0 es 1, coseno 0 es 1, se nos transformaría en una constante. Pero como las otras componentes están en función de la derivada de HZ, quedaría 0. ¿Estamos? ¿Queda claro eso? Sí, profe. Y si nosotros queremos justificar, acá, a ver dónde había puesto el transversal eléctrico. Acá, en el transversal magnético. Estaban en función. Acá. Acá. ¿Cómo interpretamos las ecuaciones? ¿Qué es lo que significa cada una de esas ecuaciones? Del transversal magnético. Vamos a poner EZ y las otras componentes. Entonces, si nosotros tomamos este término, hacemos como una constante Cx.
y este término como una constante CI, para verlo más claramente, nos quedaría HX igual a CX seno de MP sobre A por X por el coseno de NP sobre B por I. Así, para identificarlo bien. Y HI nos quedaría como una constante I menos coseno de MP sobre A por X por el seno de NP sobre B por I. Entonces, si nosotros tenemos la guía, la altura en el eje Y, el ancho en el eje X, este va a ser A, este va a ser B. Si queremos representar el HX, nos dice que tenemos seno en X seno en X y coseno en Y. Donde, si representamos los vectores de cada una de las funciones, serían así. Indicándonos que al medio va a ser mayor que en las puntas, en X, y acá nos indicaría que al centro se invierten. Entonces, si queremos representar el vector hx entre la suma de esas dos funciones, nos daría esto. Acá se invertiría. Ahí estaríamos representando hx, la suma de esos dos vectores. Si ahora lo queremos hacer, la representación de hi, vamos a hacer otro color para que se distinga. Si queremos representar hi, nos dice que es menos coseno en x y seno en y. Entonces, acá tendríamos estos vectores
y estos vectores. Entonces, si los representamos, pasa lo mismo. Va a ser mayor en el centro que en los extremos. Acá se nos invierten. Y tendríamos así la representación del HI. Si juntamos los dos, HX y HI, ahí tendríamos la suma de los vectores HX y HI. Y para que se genere un campo de esa manera, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Haber colocado acá un elemento radiante y nos va a generar ese campo. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, cuando nosotros vemos los gráficos que habíamos presentado en forma práctica, acá, en forma práctica la semana pasada, porque dijimos, si yo meto un elemento radiante, el campo se me genera. Acá tenemos eso que representamos allí, es esto que tenemos acá. Donde aquí tendríamos el HX y acá el HY. Esto para que interpretemos que todo el fundamento de la guía de onda parte de las ecuaciones de Maxwell. Nosotros combinando las ecuaciones de Maxwell podemos llegar a demostrar el funcionamiento de los campos dentro de la guía. ¿Sí? Acá no les pedimos que aprendan los desarrollos, pero sí la interpretación de cada modo. Saber que en el transversal magnético EZ está en función de senos, por eso no nos permite tener un modo menor a 1,1, y en el transversal eléctrico saber que podemos tener 0,1 o 1,0, pero no 0,0. ¿Y
que a partir de esas ecuaciones nosotros podemos representar tanto los campos eléctricos como magnéticos. Si nosotros queremos representar acá, dijimos que es modo transversal magnético, por lo tanto, Hz es igual a 0. Entonces estamos graficando acá Lz, estamos graficando acá L sub I, y estamos graficando acá L sub X. ¿Sí? O sea, es para encontrarle la lógica a todo lo que venimos diciendo nosotros. Por eso, cuando nosotros habíamos partido la vez pasada, dijimos, vamos a encontrar cuál sería la lógica del razonamiento. ¿Cómo fue eso? El 27 de septiembre. El 27 de septiembre dijimos, tenemos dos modos de propagación dentro de la guía de onda, que está en el mapa conceptual ese que hemos puesto ahí en el aula virtual. Como tenemos dos modos de propagación, y en uno Hz es igual a 0 y el otro es Z es igual a 0, pero las otras cuatro componentes existen, es que encontramos Hx, Hi, Sux, Sui en función de Z y Hz. Y de ahí parte todo en función de las ecuaciones de Maxwell. Nosotros encontramos las ecuaciones para cada campo y vamos a poder representar el campo en el interior de la guía como lo representamos acá. Con eso, nosotros ya estamos satisfechos de poder interpretar el análisis que hacemos en la guía de onda. Y después, saber que la guía de onda, así como dijimos aquí, no puede propagar en cualquier frecuencia, porque según la frecuencia van a ser la cantidad de rebotes, tenemos una frecuencia mínima llamada frecuencia de corte, a partir de la cual la guía comienza a propagar la onda. Tenemos unos gráficos en donde comparan, a ver un segundito a ver si lo encuentro, donde compara en una escala los distintos valores de los modos para que ustedes puedan practicar y calcular. Sí, exactamente. Ese es el concepto. A partir de ahí para arriba. Y la frecuencia y corte la puedo calcular por diferentes, o sea, para los diferentes modos. Entonces ahí, en la figura, en el capítulo 11, nosotros le ponemos, a ver si... Esa es la limitación que tenemos. ¿Cierto? Que la podemos demostrar. No, ya sé. Ahora. Ya les comparto.
Acá tenemos para una guía rectangular, que ese es uno de los ejercicios que tenemos en la guía también. Para una guía rectangular y una guía cuadrada, los diferentes modos. La frecuencia de corte que nos daría. O sea, para una misma guía de onda, si nosotros bajamos desde acá, para tener lo mismo, acá. Si aplicamos la frecuencia de corte, según el M y el N, nos van a dar esos valores de frecuencia. Ahí tendríamos una escala donde nos mostraría con la misma guía de onda cuáles son las frecuencias que podemos usar, la frecuencia de corte de cada modo. El modo transversal eléctrico 1,0 se denomina modo dominante porque es el que menor frecuencia de corte nos presenta. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Y porque el 1,0 toma M sobre A es más grande que B, entonces va a ser el que nos va a dividir el número más grande, por eso da la frecuencia menor. Ahí tenemos ejercicios planteados justamente para verificar estas escalas o poder verificarlas. Verificar si está correcto lo que vamos calculando. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Todos vieron el mapa conceptual que tenemos en en el aula virtual? ¿A qué mapa se refiere, profe? Al de guía de ondas. No, yo todavía no lo vi. Hace ya un par de semanas que está. Sí, profe, la presentación esa que la abrí y vas pasando. Lo acabo de ir a buscar y ahí lo vi. Para asegurarme que realmente está. Mapa conceptual de guías de ondas.
Aquí lo tenemos. Ahí se alcanza a ver. Sí, ahí se ve, profe. Perfecto. Si ahí tenemos un resumen de todo lo que es guía de ondas. Según la propagación, tenemos dos modos, transversal magnético y transversal eléctrico. HX, HI, SUX, SUI están en los dos, entonces encontramos función de Z y HZ. El transversal magnético HZ igual a 0, transversal eléctrico ST igual a 0. Aquí ponemos las ecuaciones. En función de eso calculamos la frecuencia de corte. Tenemos el gráfico del transversal eléctrico 1, 0 y el transversal magnético 1, 1. Para nosotros interpretar, siempre que vemos líneas cerradas, es campo magnético. Entonces, ¿se salió? Sí. Siempre que tenemos línea cerrada, tenemos campo magnético. Entonces, si acá está la línea cerrada, quiere decir que el elemento radiante viene acá. Y el campo magnético alrededor. En el transversal magnético tenemos esas líneas cerradas, quiere decir que el elemento radiante viene acá. El M y el N tenemos que entender que son los semiciclos que se forman en reflexión oblicua. Cada uno de estos es un semiciclo. Que con la guía de onda nosotros podemos conectar directamente a una antena parabólica y nos permite propagar la onda con la misma fase a posiciones paralelas. Actualmente, entre el costo de una guía de onda y las calidades logradas en cables coaxiales, se están utilizando en muchos casos cables coaxiales. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Queda claro? Ahora vamos a hacer diagnóstico del día. CX, sí. CX, que estaba anotando dónde. ¿Qué pusimos? Transversal magnético. O sea,
Le pusimos Cx, Ci al resumen de todos estos valores para, digamos, para limpiar un poco la fórmula y que nos quedara en función de seno y coseno. O sea, es lo mismo. O sea, nosotros para representar, justamente es lo que grafiqué acá. Es lo que, lo que grafiqué acá. El E sub X, el E sub Z y el E sub Y. A ver, ¿cómo? ¿Cómo de arriba? Ah, en el transversal eléctrico. Por eso, pero el eléctrico nosotros lo pusimos acá. Están los gráficos. Para interpretarlo y le pusimos un... A ver, ¿dónde está? Acá. Acá. En transversal eléctrico. 1, 0 y el 0, 1. O lo ponemos de arriba o lo ponemos al costado. Pero nunca, nunca en la dirección del eje Z. Porque si el eje Z, o sea, el concepto es, si nosotros estamos en el transversal eléctrico, EZ tiene que ser igual a 0. Entonces nunca lo podemos poner en la dirección del eje Z, por la polarización. Tiene que estar o arriba, abajo, o cualquiera de los dos costados. Por eso se llama transversal eléctrico. Porque solamente existen los modos transversales del campo eléctrico. ¿Queda claro? Y acá le habíamos puesto la válvula Klystrom para el transversal eléctrico 1,0. Acá, que es una válvula que tenía una patita más larga, entonces atravesaba el zócalo iba agarrado en la guía de onda. Uno pone la válvula, la patita pasa la guía de onda, y eso hace de antena. O sea, ustedes van a escuchar. Sí, 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 sí. Nosotros porque, supónganse, en aeronáutica se siguen utilizando en algunos equipos porque son equipos muy antiguos. Pero como ser en los microondas tenemos la magnetron que genera la onda electromagnética. O sea, con más potencia, lo que hace este campo electromagnético, cocinar. ¿Sí? O sea, ese mismo campo electromagnético que nos permite ver a través de un cuerpo, si uno le mete más potencia, calienta el cuerpo. O sea, es como para que nos hagamos la idea que es, la forma de funcionamiento es similar, nada más que o cambiamos la frecuencia o cambiamos la potencia. Para que nosotros mismos podamos, digamos, mentalizarnos de cómo trabaja. Que todos los sistemas van a trabajar de la misma manera. Nada más que si le metemos potencia, calienta ese cuerpo. ¿Por qué? Porque ese cuerpo está haciendo de dieléctrico. Básicamente, cuando nosotros comenzamos con Maxwell, dijimos, si yo tengo un generador, Maxwell le puso el capacitor donde demostró que acá teníamos una densidad densidad de corriente de conducción y acá una densidad de corriente de desplazamiento. Estas partículas, estas placas se cargan. Y lo que demostró que había desplazamiento de cargas. Pero acá tenemos el campo electromagnético. Si nosotros le cambiamos el dieléctrico, vemos que cambian las condiciones de ese capacitor. Entonces, si aumentamos la potencia, ese dieléctrico se puede calentar.
Bajo ese principio, si uno genera una onda electromagnética dentro del microondas, el elemento que estamos poniendo hace de dieléctrico. Por eso no podemos poner ningún material conductor, porque interfiere con el paso de las ondas electromagnéticas. ¿Estamos? O sea, es mucho más simple de lo que realmente parece. Cuando uno lo empieza a analizar, nosotros partimos el análisis de la guía de onda, partimos de las ecuaciones Maxwell. O sea, acá, como les decía, primera y segunda ecuación de Maxwell. Nada más que sigma es igual a cero, acá. Es decir, que estamos considerando solamente el espacio dieléctrico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas? ¿Dudas? Bien, y lo otro que teníamos nosotros pendiente era cuando analizamos los cosenos directores y encontramos la ecuación para poder trazar, perdón, para poder trazar esta expresión. En donde nosotros demostramos que hay una onda estacionaria y una onda progresiva. Y habíamos hecho que si nosotros cambiamos el eje, habíamos hecho que si cambiábamos el eje, acá, sí, acá, habíamos dicho, si nosotros cambiábamos el eje, nos queda un solo lóbulo. Si cambiamos los números de ciclo, nos cambia el M y el N. Este ejercicio pide hacerlo en hoja cuadriculada justamente para verificar la magnitud de cada señal. ¿Dónde fue que lo hicimos el ejercicio ese? Condiciones de plan. Comparamos con reflexión perpendicular y en algún momento habíamos hecho
Lo hemos repetido como 3 veces. Ah, lo hicimos en capítulo aparte eso. Eso lo habíamos visto por separado cuando vimos el ejercicio. Habíamos estado viendo. Bueno, lo habíamos hecho por separado al ejercicio. Ahora no lo encuentro a dónde estaba, pero habíamos hecho reflexión perpendicular. Bueno, lo habíamos hecho por separado, pero acá está una parte de lo que habíamos estado haciendo en este ejercicio para demostrar cosenos directores y el ejercicio de representación. Ese lo pedimos, por favor, en hoja cuadriculada. Para poder establecer bien que a una cierta distancia en Z tenemos el mismo valor de amplitud que el plano equipotencial en Y. ¿Sí? Eso sería cosenos directores y reflexión oblicua. Preguntas. ¿No hay preguntas? A ver, pregunto yo. Profe, no sé si es a propósito, no, no es una pregunta, es una aclaración. No está compartiendo pantalla. Ah, sí, acá. Ahora sí, se ve. Ahora sí. Perfecto. Entonces, Agustín Arece. Sí, profe. A ver, ¿qué cosas extrae de guías de ondas? ¿Cómo podría ser un
un breve resumen de las cosas más importantes de guías de ondas. Si le dicen, a ver, dígame las características de una guía de onda y compárelas con un cable coaxial. No, no sabría decirle, profe. Estuvo atento a lo que dijimos. Sí, escuché la clase, pero No le no resonó. sabría decir. A ver, Tomás Saravena. Ahí. Tomás. ¿Me escucha, profe? Sí, lo escucho perfecto. ¿Cómo había sido la pregunta, profe? Para diferenciar una guía de onda con un cable coaxial, supongamos. ¿Qué característica tiene una guía de onda? Las características. eh, Bueno, las características podrían ser la forma de la guía de onda, la forma de propagación. eh, a diferencia de un cable coaxial, no me acuerdo mucho. Cable coaxial, la verdad, profe, pero estoy medio, estoy medio oxidado ya en esos temas. El cable coaxial lo mismo la semana pasada. Si se oxida rápido, póngale antióxido porque está complicado, ¿eh? Bien. A ver, David Ríos. Ríos, David. Ríos. ¿Nos escucha? Bien. Yago Mansur. Sí, profe. ¿Escuchó la pregunta? Sí. A ver qué nos puede Eh, decir. bueno, en la guía de onda podríamos decir que tiene un comportamiento de propagación como los radioaficionados, propagación celeste. Eh, ¿Qué más? Bueno, que físicamente eh, sería como un caño hueco. Un conductor Tenemos hueco. un Un conductor conductor hueco. hueco. Claro, un conductor hueco similar a un caño, podríamos decir, como para que el Sí. conductor. Tenemos dos modos de funcionamiento, transversal eléctrico y transversal magnético. Eh, Bien. y no sé qué más podría agregar. Las características principales puede transmitir en cualquier frecuencia. No, tiene una frecuencia mínima, que es la frecuencia del corte. Perfecto. Y Tiene que una ser superior frecuencia a esa. tiene que ser superior, porque si no, no se propaga. Perfecto. ¿Y qué es lo que es el M y el N que tienen los subíndices en los modos de propagación? Son la cantidad de semiciclos, a lo ancho y a lo alto. Perfecto. Excelente. Si nosotros queremos el transversal magnético, ¿cómo tendría que estar el conductor? Tendría que estar en dirección al eje Z. Exactamente. Debido a polarización, si nosotros lo ponemos en la dirección Z, va a tener la componente EZ, que es la que va a comandar las otras componentes. Y si quisiéramos el transversal eléctrico, En cualquier otra posición, que no sea... menos, exactamente. Bueno, Muy bien, excelente. Muchas gracias. A ver, Franco Siena. Franco, Franco Siena.
Franco Berselli. Profe, ¿Sí? aquí estoy. Perfecto. Díganos, acá en reflexión oblicua, ¿a qué llamamos cosinos directores? Vendrían a ser los cosenos que dan la dirección al vector, que no, profe, que le dan la dirección y el sentido. Serían los cosenos de los ángulos que tiene la dirección elegida con respecto a los ejes coordenados. Claro. ¿Eh? Entonces eso nos permitiría trabajar en cualquier posición con respecto de los ejes. Perfecto. Bien, en reflexión oblicua, ¿qué ondas se generan? ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos reflexión oblicua? ¿Cómo son las ondas? No sabría bien decirle, profe, creo. Reflexión de onda progresiva. No estoy tan seguro. Dijimos que se nos genera una onda estacionaria en el eje perpendicular a la superficie de frontera y una onda progresiva paralela a la superficie de frontera. Claro. Entonces nosotros, con la posición de los conductores, siempre vamos a tener números enteros de semiciclos. Bien, profe. M y N son números enteros de semiciclos porque siempre entre las paredes conductoras va a haber un número entero. No puedo tener medio ciclo porque el ciclo va a Claro. terminar en cero. El ciclo va a terminar en cero para el campo eléctrico. ¿Eh? Perfecto. ¿Eh? Bien. Por favor, vayan haciendo estos ejercicios, así surgen dudas. Ayer hicimos relajamiento, veo que hoy ya se relajaron de más. Hubo unos cuantos que no supieron contestar lo básico. Lo que hemos puesto ya hace un par de semanas en el mapa conceptual. Ayer pedimos, por favor, no bajen los brazos, sigamos atentos, no arruinemos el trabajo que venimos haciendo. ¿Estamos? Están todos los elementos como para poder hacer las cosas lo mejor posible. Entonces, no es cuestión de estar conectado sin, sin micrófono, sin parlante, sino que tiene que estar atento, participando y anotando las cosas importantes que estamos diciendo. Imagínense si abrieran la universidad y la última evaluación fuera presencial. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Consulta? Ninguna, profe. ¿Queda alguien conectado? Sí, Carlos, por lo menos está. Perfecto. Por el momento estamos, profe. Bien, 10 puntos, profe. excelente. Mantengamos el ritmo, por favor. No la dejen. El lunes que viene es feriado. Entonces, por favor, no abandonen todo hasta el día martes. Vayan haciendo los ejercicios. Estamos en contacto.
por si necesitan algún tipo de ayuda, si necesitamos hacer alguna clase extra antes del martes o alguna reunión, estamos disponibles. ¿Sí? Con los que coordinamos encuentros, mantenemos ese contacto. Con el resto, nos estamos viendo, sigan estudiando y estén atentos a las clases. Que tengan buenas tardes todos. Gracias, profe, nos vemos. Sí, profe. Profe. Hasta luego. Chao, gracias. Hasta luego. Chao, profe.